Buenas noches a la delegación conformada por Haití, Honduras y Jamaica para la discusión del tema el rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras, países observadores permanentes de la OEA en brindar una respuesta coordinada a las áreas de derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad ante la pandemia del COVID-19. Doy la bienvenida al señor Ricardo Cruz, representante de Honduras, el delegado José David Salmerón, representante de Jamaica, y mi persona, Joan Alberto, representante de la República de Haití. Y presidente de este grupo de trabajo, doy inicio formalmente a esta plenaria. Doy la palabra al compañero Ricardo Cruz, que nos va a hacer la presentación de su propuesta de resolución. Adelante, delegado de Honduras. Buenas noches, delegado de Jamaica, delegado de Haití. El tema es muy importante que basaremos ahora con una propuesta de resolución de la delegación de Honduras, es el rol de la juventud en afrontar los desafíos del COVID-19 en las Américas. Pero el tema importante es el rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras y países observadores permanentes de la Organización de los Estados de América en brindar una respuesta coordinada en los derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad ante la pandemia. La propuesta de resolución presentada por la delegación de Honduras, el Consejo Permanente, tomando nota de la preocupación generada por la situación actual de la pandemia, el COVID-19 y su impacto en la seguridad hemisférica, desarrollo integral, derechos humanos, democracia en nuestro pueblo, ante la situación que estamos viviendo, dando unas soluciones que abarcaremos con el alarmante como es la tasa de la mortalidad que crece día a día en nuestro país, recordando el respeto por los derechos y las libertades fundamentales que tienen todos los países que deben cumplir ante el COVID-19. Teniendo en cuenta que se debe proteger la vida y la dignidad en todos los niveles sin distinción alguna de raza, nacionalidad, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, considerando que la mayoría de los países americanos se encuentran en vías de desarrollo, por lo que requiere apoyo técnico y estratégico de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, para superar los efectos adversos de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país. La propuesta de resolución ya se resuelve en 6 etapas. Resuelve primero, solicitar a la Secretaría General que convoque una conferencia internacional de donantes con la finalidad de poder crear un fondo de rescate regional, económico, a favor del correcto trato y asistencia de los migrantes que radican en el territorio. Fortalecer la primera línea de defensa de cada estado contra el COVID-19 y servir de apoyo con base, con miras a la reactivación económica post-pandemia. 2. Sugerir a las organizaciones internacionales, países observadores, organismos financieros internacionales, nacionales, de la sociedad civil y a los Estados miembros que contribuyan por venir de las Américas. Han desarrollado numerosos instrumentos, mecanismos, programas e iniciativas para el fortalecimiento y promoción de la transparencia, la integridad y el control ante la pandemia que afecta a nuestro país. 3. Alentar a los organismos financieros internacionales a tomar medidas de alivio de deuda durante al menos el primer año de la pandemia. Este importante motivo del organismo regional del SICA proviene de uno de los aliados estratégicos de la región de la República de Corea para ayudar en la situación que estamos viviendo los países centroamericanos. Continuar promoviendo en el hemisferio del desarrollo inclusivo y tendiente a la superación de la crisis a través del apoyo político, financieros
financieros para hacer frente a la amenaza de la pandemia, la cual que el gobierno de Honduras invitó a un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo e identificar, desarrollar, seleccionar y entregar juntos un bono a la población empleada o desempleada más vulnerable. 5. Fortalecer los sistemas de seguridad con políticas adecuadas que fomenten y permitan la ejecución de una pronta y cumplida justicia. Con esta resolución queremos aportar desde nuestro mandato a los esfuerzos que se están realizando desde los gobiernos y la sociedad en protección de los derechos humanos, de todas las personas. Entendemos que el COVID-19 se presenta de una manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido muy diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos. 6. Aplicar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el goce de las libertades fundamentales, para ser incorporadas a políticas estatales, las organizaciones internacionales y países observadores de la Organización de los Estados de América, que nos dan para brindar una respuesta clara de la situación del COVID-19. Esta es mi presentación. Estaba delegado de Honduras, presentamos. Me secunda el delegado de Jamaica. Buenas noches. Me parece la intervención del delegado de Honduras muy acertada. Quizás le devuelvo la palabra a la presidenta del grupo para que podamos dar continuidad al tema en cuestión. Presidenta de grupo, comentarle, solicitarle la palabra para dar continuidad a mi presentación. Buenas noches. Sí, solicitarle a la presidenta del grupo me permita exponer como delegado de Jamaica. No sé si logro comunicación, presidente. Sí, no se escucha muy bien. Muy bien, corresponde mi tiempo. Comentarles, que nada, buenas noches, presidenta, buenas noches, delegado de Honduras. Vamos a hacer una presentación como representante, como delegado de Jamaica, de la propuesta de resolución. En este caso, el tema general que vamos a estar desarrollando es el rol de la juventud en afrontar los desafíos del COVID-19 en las Américas. Y como tema de grupo, tenemos el rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras y países observadores permanentes de la Organización de Estados Americanos en brindar una respuesta coordinada en las áreas de derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad ante la pandemia. Esta propuesta de resolución está presentada por la delegación compuesta por Haití, Honduras y Jamaica. Y reza de la siguiente forma el Consejo Permanente. Considerando que la pandemia irrumpió en todas las esferas de la vida en sociedad en todo el mundo, afectando de forma alarmante cualesquiera que fuera su estilo de vida, edad, sexo, estatus social y en muchas otras diversidad de condiciones del ser humano, acentuando nuevos desafíos a una nueva normalidad a la que se deberá adaptarse y buscar de manera aceptada en restablecer derechos fundamentales de la sociedad. Afirmando que la democracia de los estados es fundamental para el desarrollo sostenible de estos, la canalización estratégica de los recursos nacionales y apoyo internacionales en lucha por el restablecimiento de la economía post-pandemia. Recordando también, un principio fundamental de la Organización de Estados Americanos es el cumplimiento y fortalecimiento de los derechos humanos en sus miembros. Teniendo en cuenta que la pandemia aún está presente en la actualidad, causando luto, dolor y daños a los seres humanos, economías y estados
Pese al histórico esfuerzo por parte de la Organización Mundial de la Salud, gobiernos y empresas que luchan por encontrar una cura oportuna que cese las pérdidas de vidas humanas, siendo responsabilidad de cada Estado velar por proteger la vida y la dignidad humana. De esta forma, resuelve. Primero, sugerir a los organismos e instituciones financieras fomentar estrategias y medidas de alivio económico en temas de recuperación e inyección de capital en sectores estratégicos. Y como un segundo punto, solicitar a los estados velar por el que no se violenten los derechos humanos y a los países observadores a mantener su importante labor en materia de derechos humanos. Tercero, solicitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la creación de un fondo económico que sea destinado exclusivamente para luchar contra la pandemia, reducir su propagación, suplir los suministros médicos para atender la demanda, además de crear un comité regional que coordine la vacuna contra el COVID, llegue de manera oportuna según la capacidad, fundamentándose en la igualdad de derechos. Cuarto, fomentar a la sociedad mediante el uso de los medios de comunicación y diferentes plataformas virtuales, además de la continuidad del tema de salud, tratados y normas de sana comunidad en medios de pandemia. 5. Fomentar la capacidad institucional de los Estados miembros en materia de democracia y desarrollo sostenible, equidad e involucramiento de todas las esferas de la sociedad. Como punto número 6, promover la inversión extranjera mediante acciones por medio de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en torno a los estados el fortalecimiento de la como garante e inversionistas nacionales e internacionales. De esta forma, como delegado de Jamaica, doy por terminada mi intervención en cuanto a la propuesta de resolución. Dejo la palabra a la presidenta del grupo. Buenas noches, delegado de Honduras y delegado de Jamaica. Continuando con el tema del rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras y países observadores permanentes de la OEA, ¿verdad? En brindar una respuesta coordinada a las áreas de derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad. Ante la pandemia, pues en este caso, pues vamos a hablar sobre la propuesta de resolución presentada por la delegación de la República de Haití. Considerando el artículo 2 de la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos desea promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto, el principio de no intervención en los países, así como de promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Que el artículo 50 de la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos llama a los Estados miembros a promover el empleo de todos los medios de difusión para lograr la erradicación del analfabetismo, fortalecer los sistemas de educación y habilitación para el trabajo y asegurar el goce de los bienes de la cultura a la calidad de la población. Recordando el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual señala el compromiso de los Estados para adoptar mediante la cooperación internacional, la plena efectividad de los derechos sobre educación, tomando nota de las disposiciones provenientes de la Agencia Educativa Interamericana, dadas durante la 9ª Reunión Interamericana de Ministros de Educación, donde los Estados miembros priorizaron las temáticas de educación de calidad, inclusiva y con equidad, fortalecimiento de la profesión docente y la atención integral a la primera instancia, afirmando lo establecido en el artículo 64 de resolución 120 del Comité Interamericano de Educación, que establece en cuanto al derecho a la educación de los estados deben disponer de mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes seguir con el acceso a la educación y con estímulos de su edad. Resuelve. Las resoluciones que se han presentado son las siguientes. Recomendar a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea General de las Organizaciones de Estados Americanos, la realización de una conferencia especializada con ministros
y altas autoridades en materia educativa, para compartir políticas públicas, buenas prácticas y encontrar mecanismos de asistencia técnica sobre educación digital de calidad e inclusiva implementadas por los Estados miembros. 2. Instar a la creación del programa Todos Test Is por un crayón, todos los estados por un lápiz, e invitar a los estados a la participación, su desarrollo, englobando una red de profesores internacionales capacitados en diferentes materias que harán llegar la educación a través de la tecnología, al mismo tiempo que se prepara y capacita a los docentes locales para que puedan acceder a las nuevas tecnologías y herramientas estudiantiles. Número 3. Alentar a los países a fortalecer la cooperación internacional para asegurar una educación equitativa y de calidad en la región, focalizando en la primera instancia los sectores vulnerables y la población rural, contemplando la no condicionalidad de la cooperación y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Número 4. Sugerir a los estados miembros el uso de programas digitales sin conexión a red de internet que dinamicen el aprendizaje en todas las instituciones educativas, con la base en realidad que viven los estados miembros y adecuando el material disponible. Número 5. Instar el desarrollo de proyectos estatales a nivel regional en cooperación con Maestros Sin Fronteras, UNED y Foro Global, de futuro educativo para la adopción independiente de los accionarios por parte de los Estados miembros. Número 6. Proponer la realización de la operación Vuelta al Cole que promueva modalidades de educación diversas para tener una reapertura total o parcial de centros educativos de manera sectorial, teniendo en consideración evaluación del sector territorial que se busca reabrir, evaluación de la cantidad de recursos digitales con las que el sector cuenta, realización previa de las pruebas para detectar casos de COVID-19. Lo dejaré al delegado de Jamaica para que pueda decir las palabras finales, ¿verdad? Muy bien. Quizás habiendo escuchado cada una de las intervenciones del delegado de Honduras, de la delegada de Haití, y habiendo expuesto como delegado de Jamaica el tema en cuestión, recomendaría que vayamos a votación para poder determinar cuál de esas tres propuestas ha de ser presentada el día domingo ante la Asamblea General. Me gustaría, quizás tomando el permiso de la presidenta, de poder hacer, en este caso, solicitud para que podamos hacer votación y dar por cerrado lo que es el grupo, el trabajo del grupo de esta noche. Muy buenas noches. Delegado de Honduras propone la solución de segundo a la propuesta de resolución del delegado de Jamaica. Buenas noches, compañeros, delegados de Honduras y de Jamaica. Pues mi votación es para la representación de resolución de Jamaica. En este caso, como delegado de Jamaica, me siento de alguna forma comprometido con el trabajo realizado y soy de acuerdo con ustedes. En lo que se ha decidido, asumo en este caso el acuerdo y mi voto es de igual manera pues, presentarlo como grupo de trabajo para el día domingo. Devuelvo la palabra a la presidenta del grupo para que pueda dar las palabras de cierre. Podamos completar la sesión de esta noche.
Sí, comentaba que cedo la palabra a la presidenta para que pueda dar palabras de cierre. Sí, sí, delegado de Jamaica. Al concluir esa plenaria con la votación que se hizo por el delegado de Honduras y mi persona, representante de Haití, hemos concluido que la que se presentaría sería la resolución presentada por Jamaica. Así que agradecerle, ¿verdad?, por la participación. Espero de que nuestras resoluciones, pues, de alguna otra manera sean escuchadas y, pues, desearles una feliz noche. Y, pues, esta es nuestra presentación sobre el tema del rol de las organizaciones internacionales, instituciones financieras y todo el tema que se estuvo hablando durante toda la presentación. Buenas noches.